Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través de la Coordinación de Capacitación, les da la más cordial bienvenida y agradece su disposición para contribuir a nuestro programa de capacitación permanente. En esta ocasión, nos acompaña la primer secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en la ciudad de Tijuana, licenciada Mayerlin Lugo Ortiz, quien nos presentará el tema Violencia Laboral. Violencia laboral. Para empezar con este tema, quisiera resaltar o hacer ver una estadística elaborada por el INEGI en el año 2022, a través de la cual llegó a la conclusión de que cada hora del día 12 trabajadores renuncian a sus fuentes de trabajo con motivo de la violencia laboral. De aquí la importancia de conocer este tema. Por ello, la plática del día de hoy tiene diversos objetivos, principalmente el de concientizar y sensibilizar a todos los compañeros del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sobre la gravedad de este tema. Asimismo, la difusión de esta problemática, recordar algunos conceptos que tenemos que tener siempre en mente sobre qué es la violencia laboral, conocer y recordar qué tipos de violencia laboral establece nuestra legislación e identificar las características específicas de lo que es la violencia laboral. Para ello, empezaremos recordando la definición de violencia laboral y nos vamos a la definición que nos da la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 190 OIT. Para ello, se definió que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo corresponde a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tenga por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye lo que es la violencia y el acoso por razón de género. Puntos importantes de este convenio, es importante resaltarlos. En este convenio se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluido lo que es el acoso por razón de género. Este acuerdo, ratificado por el Estado mexicano, reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y que son inaceptables e incompatibles con un trabajo decente. Eso establece el citado convenio. Asimismo, reconoce la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso. Señala que los miembros tienen la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y al acoso y principalmente prevenirlos y combatirlos. Este acuerdo también reconoce que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos y privados y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Precisa que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y principalmente con una administración pública eficaz, y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar del trabajo, el compromiso de los trabajadores y la reputación de las empresas, y por ende también se puede ver afectada su productividad. Continuando con este tema tan importante, debemos definir y debemos conocer qué tipos de violencia nos define nuestra legislación. Para ello, en el marco de la ley laboral se establecen dos tipos de violencias laborales, el denominado acoso laboral y acoso y hostigamiento sexual. El día de hoy nuestra plática se centrará en el tema de acoso laboral de manera específica, pues el tema de acoso y hostigamiento será abordado en otra plática. ¿Qué debemos de entender por acoso laboral o también conocido como mobbing,
por su significado en inglés. De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos ha dicho que este tipo de violencia, el acoso laboral, ¿sí?, se presenta en una serie de eventos que tienen como objeto principalmente intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, ¿sí? Hablando de la víctima dentro de un centro de trabajo. Eso es el objeto de este tipo de violencia. Sin embargo, ese tipo de violencia tiene una finalidad que es causar un daño a la otra persona o a la víctima. Este daño puede ser físico, psicológico, económico y laboral profesional. De aquí que es muy importante que todos conozcamos y tengamos en mente lo que es la violencia laboral. También debemos de tener en mente siempre o tener el conocimiento de cómo puede manifestarse este acoso laboral. Generalmente, cuando hablamos de violencia o acoso laboral, pensamos en primer término en un daño físico, ¿sí? Por eso es que en la filmina anterior vimos que no es nada más un daño físico, también puede ser psicológico, emocional, profesional, mental, se puede dar de muchas vertientes. Por eso es que se considera importante que veamos algunos ejemplos reales de cómo se puede visualizar el acoso laboral, ¿sí? Y también ver ante quiénes se puede dar este acoso laboral. Si bien lo hemos definido que se encuentra dentro del área de trabajo, el acoso laboral se puede dar en tres vertientes, así nos lo ha definido la legislación. En ella y la principal o la que se da de manera más cotidiana pudiera ser una vertiente horizontal, pues esta se da cuando se realiza entre compañeros o compañeras del ambiente de trabajo. Las personas activas y pasivas tienen la misma jerarquía ocupacional. A esta se le denomina un acoso laboral en su vertiente horizontal. ¿Por qué considero que es la que más se da habitual? Porque muchas veces en la vida diaria, en el trato cotidiano, en el empleo, se va generando una cierta confianza por las horas en las que pasamos trabajando y ello en algunas ocasiones puede dar a que se dé un tipo de violencia entre personas o trabajadores del mismo nivel jerárquico. Pero también se puede dar en una vertiente vertical descendiente. ¿Qué significa esto? Esto es cuando ocurre la violencia por parte de una persona que tiene un puesto superior jerárquico a la víctima. ¿Sí? También se puede dar de lo que es el titular, el superior jerárquico, la persona que pueda estar cerca de la víctima, que sea de una jerarquía mayor a la víctima. Esa es otra vertiente del acoso laboral. Y de manera menos habitual, sin embargo, existe la posibilidad, también se establece que el acoso laboral se puede dar de manera vertical ascendente. ¿Qué significa? Que en este caso, aquella persona o trabajador que tenga un puesto menor puede llevar a cabo, ¿sí?, acoso o violencia psicológica, física hacia un superior jerárquico. Es poco común o no se conocen demasiados casos, sin embargo, puede darse. Sin embargo, debemos de tener muy claro, principalmente, cómo podemos identificar que estamos siendo víctimas de acoso laboral. ¿Sí? Si bien, como lo dije anteriormente, cuando hablamos de violencia o cuando hablamos de acoso, generalmente pensamos en una agresión física. Sin embargo, no es así. Está definido el acoso, como lo vimos también, como un daño psicológico, mental, ¿sí?, profesional, físico también. Entonces, es muy importante y vamos a resaltar en este momento algunos ejemplos reales de cómo podemos identificar que estamos siendo víctima de acoso laboral. Muchas veces normalizamos este tipo de comportamientos de tal manera que cuando estamos siendo sujetos a ellos no visualizamos de manera precisa que en realidad estamos siendo víctimas, ¿sí?, sino que lo vemos como algo normalizado y no debe de ser así. Como uno de los ejemplos principales y los más normales son agresiones verbales, ¿sí? Se puede dar la violencia laboral a través de gritos o insultos en cualquiera de las vertientes que les platicaba, entre compañeros de la misma jerarquía,
del superior jerárquico hacia el inferior jerárquico o en su momento del inferior jerárquico hacia su superior. Pueden darse gritos o insultos, críticas permanentes al trabajo de las personas y amenazas verbales. ¿Sí? Ese es un tipo de violencia laboral, acoso laboral precisamente, que se da de manera verbal. También tenemos aquellas agresiones psicológicas, ¿sí? De tal manera que se da entre los compañeros mortificar a miembros del personal con críticas negativas e innecesarias, ¿sí? Muchas veces el superior jerárquico que está siendo el victimario pudiera referirse hacia su inferior jerárquico, mortificándolo o haciéndolo ver, ¿sí? Que su trabajo no es el correcto, generando estas críticas negativas y pudieran ser innecesarias porque la crítica pudiera no ser trascendente para el trabajo que se está elaborando, sino que la intención es generar esa crítica que afecte de manera psicológica al trabajador. También tenemos que se puede entender como una agresión psicológica, evaluar el trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada, de tal manera que se pueda ver que dos personas pudieron haber realizado el mismo trabajo y sobre la misma calidad, sin embargo, a una se le puede valorar el esfuerzo y el trabajo que hizo y a la otra de manera expresa y de manera injusta se le puede generar un detrimento en su trabajo, ¿no? Comentarle, desvalorizar ese trabajo que realizó. ¿Okay? Otro tipo de agresiones psicológicas que tenemos es desvalorizar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros. ¿Qué pasa? Puede decir el superior jerárquico, el trabajo que tú hiciste estuvo muy bien porque en realidad era un trabajo muy sencillo. De esta manera se desvaloriza el trabajo y el esfuerzo de ese trabajador, generando, ¿sí?, en su mente una apreciación de que posiblemente su esfuerzo no es suficiente y que no tiene un valor adecuado. Eso es violencia laboral. Asimismo, amplificar o dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes también se entiende como acoso laboral, de tal manera que la persona que pueda estar a un lado, quien sea el victimario en este caso, genere una apreciación muy dramatizada, injustificada, de manera exagerada, sobre un error pequeño que no tenga trascendencia hacia la labor o hacia el trabajo. Eso es una agresión psicológica y debemos estar atentos para entender cuándo la estamos sufriendo. Asimismo, entre otros ejemplos de lo que es un acoso laboral psicológico, tenemos menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona, ignorar, excluir, fingir no verle o hacerle invisible. Ese es un tema muy importante porque muchas veces cuando en un ambiente laboral que no es sano, algunas personas pudieran pensar que no se caen bien unas a otras, se generan una serie de grupos y entre ellos se puede estar haciendo como una campaña para ignorar a un compañero, para excluirlo de las actividades, del trabajo, hacer como que no existiera esa persona. Eso también es violencia laboral y tenemos que estar atentos hacia ella. La descalificación en privado y en público de cualquier cosa trascendente o intrascendente que diga la persona acosada también es violencia laboral. La constante invitación a desarrollar otra actividad en otro centro de trabajo también es violencia laboral. El hecho de que el titular, el superior jerárquico, la persona que tiene en su mano la posible continuidad de nuestra labor, nuestro trabajo, pudiera generar una actitud de que si no te gusta el trabajo, de que si no es lo que parece, que si no puedes con él, se te invita a desarrollarlo en otro centro de trabajo, ¿no? También eso es considerado un tipo de violencia laboral. Otro tipo de acoso laboral que muchas veces no es tan identificable. Por eso es lo importante de los ejemplos, porque muchas veces normalizamos este tipo de actitudes o este tipo de actividades dentro de la fuente del trabajo. Por eso es muy importante que lo repasemos y que sea reiteradamente estar con estos ejemplos y con este tipo de cursos. Estas medidas se llaman medidas organizacionales y este tipo de violencia laboral muchas veces no es tan visible. Algunos ejemplos son como designar
los trabajos peores o más degradantes a un empleado, ¿sí? A un colaborador. Muchas veces se puede decir, se reparte una serie de actividades y el trabajo menos apreciado o que pudiera ser hasta un trabajo degradante, se le designa a esta persona a la que queremos violentar. ¿Sí? Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o utilidad alguna. También eso es denominado violencia laboral. Designar tareas por debajo de sus cualidades, ¿sí? Habilidades o competencias habituales también es violencia laboral. Si fuiste contratado para realizar una actividad con un nombramiento y de un día para otro tus actividades o las tareas que se te designan por el superior jerárquico o cualquier persona que tenga que darlas, empiezan a cambiar y son de manera denigrantes o sobre muy bajo sobre tus cualificaciones o la forma o el motivo para el que fuiste contratado. También puede ser motivo de violencia laboral. Otro tipo de ejemplos sería no asignar ningún tipo de trabajo, ¿sí? También es un tipo de violencia, porque esto puede generar hacia la persona un sentimiento de rechazo, ¿sí? Y que muchas veces no sabemos cómo manejarlo. El exceso de trabajo, por el contrario, ¿sí? La presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir. Se te asigna una tarea ahorita en este momento y tienes 10 minutos para cumplirla. Posiblemente ese plazo no sea posible cumplirse por la cantidad o por el tipo de tarea que se está asignando. Eso, si es de manera repetitiva, de manera reiterada, se puede entender como violencia laboral. Ya va implícita una actitud del superior jerárquico o del compañero de trabajo, una intención de generar una presión hacia el trabajador, ¿sí? Otro ejemplo son tácticas de desestabilización, siendo esto cambios de puestos sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o reiterar ámbitos de responsabilidad sin justificación alguna. Todas estas son trabajos, labores o formas en que se puede entender lo que es el acoso laboral. Otro tipo de acoso laboral debemos de entender que se puede dar a través del aislamiento social. ¿Qué pasa? Se traslada al trabajador a un puesto de trabajo aislado donde no pueda tener comunicación con ningún otro compañero de trabajo. Que puede ser también restringir las posibilidades de comunicación por parte de la o del superior o de los compañeros o de las compañeras. Muchas veces vuelvo con el ejemplo de que se hacen grupitos y se empieza a señalar a un compañero y se empieza a decir no le vamos a hablar y en ese caso puede darse la violencia laboral. Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra también es violencia laboral. ¿Sí? La división que se puede generar entre compañeros de trabajos al enfrentarlos o enfrentarlas, confrontarlos, ¿sí? Enemistarlos, también es parte de la violencia laboral. Otro tipo de violencia laboral, de acoso laboral, se puede dar ataques entendidos más a la vida personal de las personas, no de manera específica con cuestiones de trabajo, pero también son considerados acoso laboral. Estas pueden ser críticas constantes a la vida privada o íntima de la víctima. ¿Qué pasa? Se pueden hacer comentarios de los otros compañeros del superior jerárquico o un inferior jerárquico que tenga que ver con críticas constantes a la vida privada de la víctima. ¿Sí? Generar un terror a través de llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo, por motivos que no tengan que ver relacionados de trabajo o también relacionados con trabajo, pero fuera del horario donde se está preguntando si terminó esta o cuál tarea, cuando ya está en su tiempo de esparcimiento. También otro tipo de violencia laboral que se da a la vida personal privada de los trabajadores es burlarse de algún defecto personal, como pudiéramos considerar alguna discapacidad. Imitar los gestos o la voz de la víctima también es considerado como violencia laboral, tomando en cuenta que algunas personas pudieran tener un tono de voz, ¿sí? Que pudiera generar cierta, eh, cierta posibilidad de imitarlo como un ataque o como una burla. Eso también es
generador de violencia laboral. Ataques a las actitudes, a una creencia política, a una creencia religiosa, ¿sí? Como es referirse a esta persona, ay, es de esta religión, o así, pero de manera despectiva, ¿sí? O para hacerla sentir mal. La descalificación de la apariencia, ¿sí? El tema de que, ay, mira, trae tatuajes, posiblemente sea un delincuente, una persona que no sea confiable, su forma de arreglo, ¿sí? Que sea una persona que a lo mejor es muy sencilla para su forma de arreglo, sin embargo las otras personas pueden hacerla sentir mal o querer humillar en relación a eso, en su forma de vestir de esta persona. En este contexto, donde vemos los ejemplos de cómo podemos ser sujetos de violencia laboral, como vimos, está relacionado de manera directa con los derechos de las personas y principalmente con el derecho de la víctima, ¿sí? Dentro de la fuente de trabajo. Por ello, tenemos que ver que cuando somos sujetos de este tipo de actitudes, de acciones por parte de otro colaborador, de otro trabajador, debemos de identificar qué derechos se nos están afectando con esta violencia o con este tipo de violencia. Principalmente, podemos considerar que al ser sujeto de violencia laboral, estamos siendo víctimas o se nos está violentando nuestro derecho a la integridad física, psicológica y moral. Como lo vimos, la violencia laboral no se da únicamente de manera física, sino que también se puede dar de manera psicológica y moral. Este tipo de violencia puede causar alteraciones a la integridad física y moral de las personas, así como causar un perjuicio moral ante una acción objetivamente humillante. Este tipo de vejaciones, este tipo de violencias, tiene una consecuencia en los derechos de las personas, ya sea de manera física, intelectual o moral. Puede llegar a tener un efecto real, ¿sí? Hasta de una enfermedad hacia las personas que está siendo víctima, de tal manera que puede ver deteriorado su intelecto, puede generar una pérdida en su memoria, este tipo de estrés en el que puede estar sujeto con motivo de esta violencia, ¿sí? Puede generar un abandono profesional, como lo vimos al principio con esta estadística del INEGI. Muchas personas prefieren abandonar su fuente de empleo, aun cuando sea su única fuente de ingresos, para no seguir soportando lo que es este tipo de violencia. Sí, ¿qué puede generar en las personas? Una alerta constante, ¿por qué? Porque está en un estado, ¿sí? De tal manera que siempre está esperando que puede ser sujeto a este tipo de violencia. Una alteración de su apetito y de su sueño con motivo del estrés que puede generar en la persona, la imposibilidad de estar placenteramente dentro de su fuente de trabajo, la vulnerabilidad a las infecciones debido al efecto en el sistema inmunológico. Cuando una persona está bajo mucho estrés, su sistema inmunológico se puede ver comprometido y ante ello puede generar o puede adquirir enfermedades. Otro tipo de los efectos que puede generar la violencia laboral y que debemos de resaltarlo es la depresión, el hecho de que hacia las personas generemos una violencia psicológica, ¿sí? De aislamiento, de menosprecio, puede llegar a generar una depresión, pánico, adicciones, estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno de somatización como malestar digestivo, migrañas y cansancio, pérdida de concentración y cambios en la personalidad. Es imposible que una persona que esté bajo la violencia laboral dentro de su fuente de trabajo pueda tener una concentración para poder realizar la actividad que tiene encomendada de manera correcta. Sin embargo, las estadísticas tristemente nos han dado a conocer que no únicamente todos los efectos que platiqué anteriormente son los que pueden darse con el tema de una violencia laboral. La más impactante, la más trascendente, es que las estadísticas nos dicen que un tema de acoso laboral, de violencia laboral, puede llegar al extremo de que ese trabajador que es la víctima dentro de este problema pueda llegar al suicidio o a la inducción de él. Entonces, es por esto que es muy importante que debemos de conocer y lo que es el tema de la violencia laboral.
Tan es así que en el octubre de 2023, el Senado de la República aprobó una adición a la Ley Federal del Trabajo, en particular los artículos 513, 514 y 515, donde reconoce, ¿sí?, algunos trastornos mentales como enfermedades profesionales. Este tipo de trastornos los reconoce son estrés, ansiedad, depresión e insomnio. ¿Qué significa? Que en el ámbito laboral se está generando este tipo de violencia de manera más asidua, que se tiene que reconocer que este tipo de violencia genera en las personas, puede llegar a generar este tipo de enfermedades como el estrés, ansiedad, depresión e insomnio, de tal manera que tienen que ser reconocidas como enfermedades profesionales. Otro tipo de derechos que se ve afectado con el tema de la violencia laboral es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El aspecto de vida privada engloba aspectos como la identidad física y social que incluye la autonomía y desarrollo personal, así como el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas. Cuando una persona sufre este tipo de violaciones, se le impide la obtención de una calidad de vida ante la situación hostil que vive y el riesgo de perder su trabajo, cuando su autoproyección y la que se desea mostrar a los demás se altera con este tipo de violencia, con lo cual también se ven mermadas sus relaciones sociales con los otros compañeros. De aquí que no puede tener un libre desarrollo de su personalidad cuando siempre esté temeroso, ¿sí?, con un sentido de alerta de que en cualquier momento puede ser violentado. Otro derecho que vemos afectados cuando estamos siendo sujetos de violencia laboral es el derecho a la no discriminación. Este tipo de violencia constituye una forma de discriminación al atentar con la dignidad de las personas. Asimismo, el derecho a un trato digno también se ve afectado. Con este tipo de violencia se desconoce a la víctima como persona con derechos humanos. Por lo tanto, se cosifica y se maltrata de tal manera que no se le puede considerar que se le da un trato digno porque se desconoce como un ente de derechos humanos y se le identifica como una persona que puede ser sujeta a una violación. Se dice que se cosifica, se le da una calidad de cosa, por ende se considera que no se, es sujeto a derechos y por eso se ve afectado este derecho humano. El derecho a la honra también se ve afectado, donde nadie puede ser objeto de injerencia en su persona, vida privada ni reputación. Su derecho al trabajo, esta violencia pone en riesgo la conservación y la estabilidad del trabajo de la víctima. Como lo vimos, puede llegar al extremo de preferir retirarse, de renunciar a su fuente de trabajo, a seguir siendo víctima de este tipo de violencia. Y por último, se ve mermado el derecho al medio ambiente al trabajo sano. Este tipo de violencia puede acarrear estrés u otros trastornos psicológicos o mentales, convirtiendo nuestro ambiente de trabajo en insalubre, ¿sí? De tal manera que no desarrolle su actividad de manera adecuada, tranquila y mucho menos correcta. Pero cuando estamos siendo sujetos de violencia laboral, ¿cuál es la posición que debemos de adoptar nosotros como víctimas? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer cuando estamos siendo sujetos de violencia laboral? Ya vimos qué es la violencia laboral, algunos ejemplos de cómo se puede identificar la violencia laboral, qué derechos vemos afectados cuando estamos siendo víctimas de de violencia laboral. Pero ¿qué debemos de hacer? Es no guardar silencio. ¿Sí? Eso es lo principal que debemos de hacer. Tenemos que empezar a identificar que estamos siendo violentados por algún compañero, por el superior jerárquico, por un inferior jerárquico, e identificar de manera precisa qué tipo de violencia es la que estamos viviendo, de tal manera que podemos llevar a cabo una denuncia ante las instancias correspondientes. Sin embargo, debemos de recordar que para poder generar una denuncia y poder eh, que se detenga este tipo de violencias, debemos de probarlo, de tal manera que debemos de identificar qué tipo de violencia y qué pruebas podemos recabar para poder acreditarla. En este punto pudiéramos ver el tema de que videograbaciones, ¿sí? Si fueron cuestiones físicas o verbales, ¿sí?
A lo mejor si por correo electrónico se nos realizó alguna afectación, un mal comentario, un regaño, una cuestión así, mensajes de textos en el celular. Ahora con el tema del WhatsApp generalmente se dan mensajes por las redes sociales, ¿sí? Algún oficio o instrucción de trabajo por escrito en los cuales se pueda advertir las características del acoso laboral al que se está sufriendo. También tenemos identificar si algunos otros compañeros han sido testigos de este tipo de maltratos al que estamos siendo sujetos, ¿sí? Y en su caso, alguna constancia psicológica pública de sufrimiento, sus manifestaciones, grado de evolución y si han generado discapacidad de algún tipo, laboral, social u otro, en caso de que con motivo de este tipo de acoso laboral vayamos ante instituciones psicológicas para poder atendernos. Constancias psicológicas públicas también del daño moral conforme a la esfera ética y moral de cada caso, sus manifestaciones y el grado de evolución, de tal manera que podamos tener, constancia y poder probar el hecho de que estamos siendo sujetos de algún tipo de violencia. En este caso, pero ¿qué podemos hacer para erradicar este tipo de violencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer la víctima o la fuente de trabajo para erradicar este tipo de violencia y generar un ambiente sano laboral? Principalmente, se tienen que llevar a cabo acciones de prevención, ¿sí? Generar acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos y principalmente el derecho mutuo, el respeto mutuo entre los compañeros de trabajo, la elaboración de códigos de ética donde se describan las conductas reprochables, protocolos de actuación para estas circunstancias, ¿sí? Realizar acciones para generar un ambiente sano, fomentando el compañerismo y el respeto dentro de la fuente de trabajo. La difusión de estos temas es muy importante para erradicar la violencia laboral. Facilidad para realizar denuncias. La fuente de trabajo debe realizar todas aquellas acciones para facilitar, ¿sí?, a los trabajadores la posibilidad de generar denuncias, generar formatos para realizar las denuncias y hacer de conocimiento la existencia de estos y las autoridades ante quien deban de presentarse. Todo ello con la finalidad de erradicar la violencia laboral y para que todos podamos tener una vida libre de violencia. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos su atención y los invitamos a estar pendiente de los próximos eventos y videos de capacitación con temas de relevancia para nuestra labor diaria. Gracias.